Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy intentando a ver si puedo compartir pantalla porque si al parecer el Mac da problemas, igual a mí también. Un segundo. Vamos, yo sí que he podido compartir, vamos, con mi ordenador. Si le das autorizas la pantalla, abres Eh, PowerPoint y pones luego compartir ventana. Le he dado, pero no me deja. Si no, no pasa nada. Si quieres mandarlo, lo puedo compartir yo. No Vale. sé cómo prefieras, si lo ves Nada, interesante. no me deja. Me pone que no se puede compartir, no importa. Yo quiero empezar agradeciendo a todos los organizadores, bueno, pues el espacio que me han dado. Ya sé que es muy corto y me voy a ceñir a él. Porque yo no tengo el perfil de filóloga o historiadora, yo vengo del mundo de la música, pero he estudiado toda mi vida teatro musical y me parece que es la segunda vez que participo en este foro y la verdad es que a Beatriz quería agradecérselo también el hecho de que, bueno, pues al teatro musical le dediqué un espacio pequeñito. Yo quería hablar sobre un tema que a mí me interesa porque estoy intentando preparar un artículo para publicarlo y es sobre un personaje de un sainete lírico de finales del 19, aquí en España, que se llama el gorro frigio. Es como dentro de ese subgénero del teatro por horas, pues entraría dentro de ese aspecto político, ¿no? Lo que se trata dentro de esas obras. Y aunque tiene más visos de revista musical casi que de sainete, pero eso es un melón el que no quiero tratar ahora mismo porque, bueno, hay mucha bibliografía y sería muy largo. Este personaje de la Morena Trinidad aparecía por primera vez dentro de la literatura española de fin de siglo en este sainete, como digo. Entonces, con publicaciones anteriores, me parecía que tenía muchísimo más recorrido que el que se le daba pues en algunas obras, no solo dentro de esta zarzuela, sino después con García Lorca, que lo menciona. eh, entonces, me parecía muy interesante trazar un poco ese concepto de hibridación que aparece más tarde. Lo que me parecía muy interesante y no sabía hasta hace poco, ya digo que es una investigación que va desarrollándose casi en tiempo real, es que los propios autores de este sainete, Félix Limendous y Celso Lucio, que son bastante conocidos para los que estudiamos este tipo de teatro, habían utilizado ese personaje de la Morena Trinidad como una mujer, digamos, dentro de ese icono de la mulata, digamos, muy genérica, que podría, o sea, se llama Trinidad precisamente pues por cuestiones de prensa que habían empezado a aparecer pues pocas décadas anteriores y se utilizó también como adalid de la propaganda que este tipo de teatro por horas y finisecular llevó a cabo a la hora de generar opinión y de condicionar al público, pues previo a todo el desarrollo, ¿no? del 98 y todo lo que tiene que ver con las guerras de Cuba. Entonces, me parecía muy interesante pues cómo todo eso fue generando pues cierto debate y además el hecho de que desde el punto de vista musical se musicalizara, digamos, como una manera que tenía como todas las papeletas, vamos a decirlo así, de que tuviese éxito, que la gente lo pudiese cantar, tanto dentro del teatro como fuera del teatro, pues potenció que no solamente el propio sainete del gorro frigio, sino también este personaje de la Morena Trinidad pasase inmediatamente a todo el imaginario iberoamericano. Entonces, me parecía muy interesante, me parece que no hay, por lo menos yo hasta ahora mismo no he encontrado y no conozco digamos, un perfil similar que haya salido de este tipo de teatro. Y me parecía muy interesante traerlo aquí, sobre todo para recibir un poco de feedback y que, bueno, pues ustedes que trabajan tanto el tema del teatro, pues seguramente me pueden dar pues muchas cuestiones que me van a servir. Entonces, todo lo que tiene que ver con la mulata en el género chico cumple, digamos, con todos los perfiles que sabemos o que conocemos, ¿no? Esa mujer objetualizada, hipersexualizada, siempre al servicio del hombre blanco, ¿no? Que casi no tiene alma.
que cumple con todas esas, digamos, convenciones teatrales, todo el tema de la focalización dentro de las plantaciones de café, de azúcar, esa belleza exótica. eh, y tiene también que ver con el tema de, por ejemplo, de las caderas, con el tema de la piel de canela. Todos esos tópicos salen, digamos, uno detrás de otro, no solamente en el caso del gorro frigio, sino también digamos, en todas las obras que yo he estado estudiando de este tipo de teatro y también de principios del siglo XX, que tienen que ver un poco con, bueno, con ese punto exótico y, digamos, y insisto en esa propaganda, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante también comparar esa mulata con otros personajes femeninos que aparecen en este tipo de obras, como por ejemplo las gitanas españolas, que también tienen ese punto exótico, incluso las mujeres árabes, que, bueno, pues por mis circunstancias, que he estudiado también temas de propaganda en torno a la guerra de Marruecos del 1859-1860, y cómo se representan, digamos, esos tres tipos de mujeres, las mulatas, insisto, las gitanas españolas y las mujeres árabes, y cumplen bastante con todo ese tópico exótico y digamos que tienen unos patrones de representación dentro de este tipo de teatro muy, muy, muy parecidos, ¿vale? Por supuesto, todo lo contrario en el caso de las mujeres blancas, que, bueno, tienen otros roles diferentes, o el caso de las madres, que son quizá las únicas, ¿no?, que pueden incluso reclamar, antes hablando del tema de la propaganda, el hecho de que sus hijos no vayan a la guerra, a Cuba, y tienen, digamos, ese punto crítico que a todo el resto de mujeres pues se le niega, ¿no? Había hecho un poco de comparación también el caso de la Morena Trinidad con el caso, por ejemplo, de la novela de Cecilia Valdés o de La esclava de Isaura, solamente para comentar que incluso aunque estamos tocando como géneros muy, muy diferentes, en el caso este de la Morena Trinidad y en todas las mulatas que yo he visto dentro del propio género chico, encontramos, quizá por la propia naturaleza de este teatro, pero encontramos, digamos, una mujer que en ningún momento representa ningún tipo de problema, no es una mujer, digamos, mala, ni que suponga ningún tipo de amenaza, ni a nivel moral, bueno, a nivel moral, pues, por supuesto que sí, pero eh, todo, por ejemplo, lo que se escribía en ese momento, al margen del género chico, con estudios pseudocientíficos, donde se decía, pues eso, que las mujeres, los mulatos, las mulatas, tenían como ese punto, digamos, enfermizo a nivel incluso corporal y tal. En este caso y en los casos que yo tengo controlados dentro de este tipo de teatro, no se manifiesta para nada, insisto, dentro de este género, porque digamos que tiene que ser un teatro para todos. Muy abierto, que genere algo quizá de risa, algo quizá de crítica, pero en ningún momento eh, llega a suponer una crítica pura y dura. Hablo en términos generales, por supuesto, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, como decía, todo este tema de la Morena Trinidad se extiende a Alberti, se extiende a Eugeni Dors, a García Lorca, más tarde el tema del cine folclórico. Eso solamente en el caso de los españoles. Pero vamos a encontrar también cómo a través de las compañías de teatro musical, este tipo de obras pues giraron por toda América Latina, y quería, como no tengo mucho tiempo, hablar en el caso, por ejemplo, de Chile, porque me parecía muy interesante. Hay otros casos, por ejemplo, en el de Cuba o incluso en México, que ese perfil de la mulata se sigue manteniendo durante mucho tiempo. Pero en el caso de Chile, quizás precisamente por estar pues, muy alejado, era muy interesante, o me parece muy interesante, todo el tema de cómo se va modificando todo ese proceso de transculturación, en el que deja de ser una mulata, deja de haber referencias a Cuba, deja de tener que ver con las plantaciones de café que decía antes, y lo incorporan a todo el tema local. Entonces, siempre tenemos esa idea del género chico como algo muy local, y hasta cierto punto es verdad, pero también podemos demostrar que hay muchas excepciones que, bueno, deberíamos reconsiderar o empezar a reconsiderar muchas cosas.
De todas maneras, tampoco es un melón que quiero abrir ahora porque se nos iría de tiempo, pero sí que encontramos muchísimas manifestaciones artísticas en muchísimos países al margen de España, y el caso de Chile, insisto, es un caso bastante interesante por eso, por las referencias, digamos, nacionales que hace y cómo hace ese proceso de conversión totalmente a la escena chilena. También lo encontramos en el caso de Perú, pero ya no dentro de la escena peruana, porque hay otra vía de circulación que son todo el tema de los cancioneros. Entonces, el caso de la Morena Trinidad, en el tema de si en Chile lo vinculaban con el teatro local, en el caso de Perú lo vamos a encontrar vinculado con todo lo que tiene que ver con la recepción de cancioneros. Muchas veces estos cancioneros eran bastante deficientes, o sea, en el sentido de que lo que se, digamos, lo que se recibía era toda la parte de la letra, pero la música es muchísimo más complicada de encontrar. Eso es una cosa que, bueno, nos encontramos de forma bastante habitual, no es nada, digamos, extraordinario, pero es muy interesante. Entonces, llama mucho la atención como ese punto teatral con el que empezábamos va evolucionando hacia ese, digamos, aspecto folclórico que después se va convirtiendo, digamos, en lo que estaba comentando de toda esa representación afroperuana metida dentro del folclore local, tanto en el caso de Chile por un lado como en el caso de Perú por otro. Me llama la atención como en el caso de Perú toda esa parte teatral se escapa un poco y vamos a encontrar todo el tema de las canciones. En el caso de Chile sí que vamos a tener ese punto intermedio de recepción teatral y de posterior vinculación a solamente el caso de la Morena Trinidad como, como canción de forma vinculada con el tema folclórico, ¿vale? Andrea, perdona, Sí, disculpa, un minuto para vale, terminar. termino. Vale. Disculpa. Nada, solamente quería comentar el tema del cine folclórico, cómo lo volvemos a recibir, el cine dentro de lo que tiene que ver con el nacionalcatolicismo, y nos venden, dentro de también un cine tremendamente propagandístico, esa mulata que nos comentaba, bueno, pues Lucio y de Mendoux dentro del sainete, nos la devuelven sin esa piel de canela, totalmente blanca, sin esas curvas, con mujeres pues como Marujita Díaz o, por ejemplo, Nino Sevilla, totalmente blancas, insisto, con el pelo rubio, nada que ver con ese tipo de mujer que pertenece a la ideología, digamos, del mulataje del decimonónico, ¿no? Entonces, bueno, quería solamente puntualizar ese tipo de cuestiones y cómo, pues eso, desde una propia obra muy pequeñita, en principio, que tendría que tener una circulación local, pues quería exponer un poco esa, ese trazado que decía en el tema de la recepción a nivel pues mucho más internacional de lo que en un principio pues cabría esperar. Y nada más, muchísimas gracias por el tiempo y por la paciencia.